Aunque no sé si graba antes, eso es como una duda que tengo. ¿Ya? Oiga, Ahí sí. profe, Ah, ¿qué pasaba, ¿sabe Pedro? que la cosa que dijo ayer, ese ejercicio del niñito que le pega un cohete, ¿Ya? eh, traté de hacerlo, pero creo que lo tengo mal. Ah, pues veamos, pues. Veamos. O sea, de hecho, hoy día una de las cosas que vamos a hacer, Pedro, es justo ver lo último que nos falta del análisis cinemático. Vamos a ver los movimientos propios de estar en la Tierra, que son por efecto de la gravedad de la Tierra. Vamos a sacar algunos mitos que existen respecto a esos movimientos que tienen que ver con la interpretación y con la modelación, ¿sí? Y vamos a resolver después ese ejercicio rápido. Espero que podamos lograrlo, porque también dentro del análisis vamos a calcular todos los elementos que son del movimiento parabólico, ¿ya? Y yo espero demorarme en hacer todo eso. La primera parte de la clase, nos vamos a un break y después hacemos la segunda parte donde sería resolver ejercicios, hacer unos 2 o 3 ejercicios de cinemática, ¿ya? Así que voy a comenzar. Voy a seguir exactamente en la misma diapo que teníamos ayer, cosa de poder pasarles el documento completo. Y aquí voy a colocar la fecha, ¿ya? Y hoy día estamos a... Profe, Dime. Estamos a 24. Entonces, voy a compartir esta cuestión. Ahí está para un correo electrónico. Estamos a 24 del 09. De aquí partimos el nuevo día. Entonces, vamos a analizar los movimientos propios de estar en el campo gravitacional de la Tierra y la única característica importante es que esto es movimiento en el campo terrestre. Esta es la aproximación no relativista, pues. No estoy curvando el espacio ni todas esas bolas que se ven más adelante. Aquí estoy pensando en la cinemática normal, en la cinemática clásica, ¿ya? Entonces, la única condición es que en el contexto de la Tierra existe una aceleración de gravedad que es constante y que tiene esta forma. ¿Sí? Y que siempre es así. Siempre es así. Unidad de medida, metro segundo cuadrado. ¿Ya? Y es súper importante pensar que siempre es así, porque fíjense que en la coordenada X la aceleración vale 0, mientras que en la coordenada Y la aceleración vale menos 9,8, ¿ya? Que es la aceleración de gravedad. Con el signo menos, ya que nos da esta característica de que está apuntando siempre para abajo. Entonces, con esto nosotros ya podemos hacer todos los ejercicios porque es la única condición física importante que nosotros debemos considerar, ¿ya? Un resultado importante de esto y que es básicamente el constraint para resolver muchos otros ejercicios es saber que el punto de altura máxima, ¿cierto? Cuando yo lanzo un objeto directamente hacia arriba o bien en movimiento parabólico, ¿cierto? Puede ser de las dos formas. En el punto de altura máxima, la condición física para obtener ese punto de altura máxima es que la velocidad en el eje Y en ese instante sea idénticamente igual a 0, pero solamente en el eje Y. ¿Sí? Claro, porque lo que yo estoy analizando es que el cuerpo, la altura máxima en el eje Y, entonces el cuerpo va a subir, ¿cierto? Hasta cuando su velocidad solo en el eje Y sea 0. ¿Sí? En el caso del movimiento ascendente es fácil darse cuenta, porque uno ve que el cuerpo llega hasta el punto máximo y se detiene y empieza a caer. Para el caso parabólico igual es fácil darse cuenta, porque cuando yo lanzo algo en movimiento parabólico, ¿cierto? En el punto máximo, justo en el punto máximo de la parábola, voy a dibujarlo aquí, para que me sigan la idea, justo en el punto máximo de la parábola, me carpea la parábola, justo en este punto máximo, fíjense, ¿cómo debería yo dibujar el vector velocidad? De acuerdo a lo que nosotros sabemos, en un solo punto del espacio, en ese punto de la trayectoria. ¿Cómo debería ser el vector velocidad instantáneo? ¿Sí? Una recta tangente a la curva. ¿Y cómo dibujo una recta tangente a la curva del punto más alto? Justo como una flecha que es paralela, ¿cierto?, al eje X. Por lo tanto, ese vector velocidad, ¿cierto?, tiene una componente que vale algo en el eje X, distinto de 0, porque después inmediatamente se va a seguir moviendo a la derecha. Es un algo distinto de 0, más, ¿cierto?, 0 en el eje Y, porque no sigue subiendo. Entonces, con esto, aunque parezca increíble, es la única condición física que yo conozco en este contexto de la mecánica clásica, en el cual podemos resolver todos los problemas del movimiento de una partícula en el campo terrestre. Y esto es todo, ¿ya? Ahora, ¿cómo eso lo vamos implementando en los distintos ejercicios? Es lo que vamos a ir haciendo ahora, ¿sí? Entonces, antes de ver los dos casos que voy a presentar, que es el movimiento ascendente y caída libre y el movimiento parabólico,
¿Hay alguna consulta de esto? ¿Lograron visualizar concretamente el dibujo del vector velocidad en la parte más alta de la trayectoria del movimiento parabólico? ¿O no les quedó tan claro eso? Porque es como lo más complicado que dije ahora. Los escucho. Los escucho. Si es que tienen alguna consulta de eso. ¿O está claro? Yo creo que se entendió, pero ¿Sí? tengo una duda. ¿Por qué ¿Sí? es paralelo al, Ah, ¿por qué es paralelo al eje al... X? Ah, es por Sí, la forma del movimiento parabólico, Tomás, po, porque en el movimiento parabólico, en la parte más alta, déjame ir al dibujo, en la parte, que me quedó el dibujo feo, po. Esto debería ser muy simétrico. A ver, déjame buscar uno, a lo mejor yo tengo aquí, de imagen, déjame buscar uno acá. Ese está feo, este que justo tiene, este es la misma que yo tengo incluso en las diapositivas. Ah, cresta. Hablo muy fuerte el mexicano. O ¿dónde era? Déjenme ver aquí. Ver ese dibujito. ¿No? Ojalá que quede suficientemente grande para poder verlo. Ya. Esto. Entonces, aquí se ve un poquito más claro Matías, creo que me habló. ¿Por qué es paralelo al eje X? ¿Sí? Bueno, porque lo que estoy graficando en ese punto era el vector velocidad. ¿Sí? Y el vector velocidad en esta figura que es altamente simétrica, en el punto más alto, o dicho de otra forma, una recta o una circunferencia, ¿cierto? Todas las rectas tangentes, ay, me confundí. Es que estoy pensando que en una circunferencia, esto me estaba imaginando en mi mente para contarles algo. En una circunferencia, cada uno de los puntos, ¿cierto? En el movimiento de un cuerpo que se mueve circunferencialmente, la velocidad va apuntando para afuera. ¿Sí? Porque la velocidad es tangente a la trayectoria y toda recta tangente a una curva en un solo punto es esa recta tangente. Entonces, lo que yo me estoy pensando ahora es tomar ese ejemplo general, que es característico del movimiento circular, que nosotros no lo vamos a ver, pero lo podemos entender, ¿cierto? De cómo se dibujan esas flechas. Vamos a tomar ese referente para dibujar este vector velocidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy dibujando aquí concretamente? ¿Ya? Este de aquí, desde aquí a acá, sería el vector posición de la partícula, ¿cierto? En ese instante, viendo desde el observador que está en el origen del sistema de referencia. Dada la trayectoria, ¿cierto? La velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y eso se dibuja como una recta tangente. La recta tangente, ¿cierto? Dada la geometría del problema, es directamente así, ¿sí? Ahora, esto es lo que yo veo geométricamente. Pero desde el punto de vista físico, nosotros estamos discutiendo que en el punto de altura máxima, ¿cierto? En el contexto de la gravedad de la Tierra, el cuerpo va a llegar al punto más alto cuando su velocidad en el eje Y sea cero. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces ahora te invito a dibujar un vector que valga cero en el eje Y en ese punto. Va a ser cualquier flecha que sea tangente a ese punto y que sea paralela al eje X. Es netamente una visión geométrica del problema. ¿Ya? No sé si con eso logré ayudarte a entender más el problema. Tomás creo que me habló. sí, sí, ¿Sí? ahí con Pero, la... pero es eso, ¿cachai? Es Claro, justo la flecha, es justo esta flecha que me está diciendo, mira, la velocidad de tu eje Y vale cero, entonces no podéis tener una componente para arriba. Y como claro. solamente Y tienes el tampoco eje para abajo. X, va a ser paralela, claro, va a ser paralela al eje X, po. Esa es la razón. Claro, Como ya, viéndolo geométricamente, ¿cachai? Ya. perfecto. Eso. Profe, ¿podría mandar el link de las diapos, porfa? Ah, el link de las diapositivas de la clase se las entregué. Estas diapositivas, las que estoy haciendo ahora con ustedes, no existen, son las diapositivas de la discusión. Pero las diapositivas de la materia las tienen en el chat. Son tres o dos, si no recuerdo. Ah, cuando vaya al break, vuelvo a subir la información para que lo tenga ahí a mano, ¿ya? Ya, pues entonces. Vamos para acá, po. Entendamos el movimiento primero ascendente, ¿sí? Y voy a pensar, y lo voy a colocar aquí como una condición para que nos demos cuenta, de que la aceleración de gravedad,
¿cierto? Vale menos 9,8J. No voy a escribir el 0i porque ya se entiende que vale 0. Ya estamos grandes para decirlo. Entonces, directamente eso. Y analicemos el problema, ¿ya? Y con esto vamos a resolver una de las situaciones más complejas respecto de los signos de la aceleración de gravedad, ¿ya? Entonces, voy a plantear el siguiente ejercicio. Profe, Dime. podría ser como, esto es un paréntesis como más técnico, pero así como una Dale. explicación más o menos corta de cómo salió ese menos 9,8. ¿De dónde viene el menos 9,8? ¿Como número? ¿Como número? Sí, como número. ¿Sí? Ya. Como número, el menos 9,8 es algo que tú puedes calcular en tu casa. Tú puedes dejar caer un lápiz, lo grabáis y llegáis al resultado 9,8. Si uno quisiera hacerlo. Ahora, desde como históricamente en la física, el 9,8 aparece inicialmente como un experimento, pero también tú ese 9,8 puedes calcularlo a partir de la relación general de gravitación. ¿Sí? ¿Bajo qué contexto? Bajo que ese contexto, esa masa tiende a cero, en el contexto de la gravedad, y ese radio es el radio de la Tierra. Así lo puedes obtener. Y este es la masa de la Tierra. Y esto, bueno, este número tiende a cero, pero en realidad no podía hacerlo cero porque la fuerza te daría cero, ¿ya? Sino que este número tú lo aproximas a 1, lo haces una unidad. Se llama una regla de reducción dimensional, que es una estrategia para calcular finalmente G desde una ecuación que es mucho más poderosa, que es la regla general de gravitación. Esa es como la historia de cómo se obtiene ese 9,8. ¿Esa era tu pregunta? Sí, sí, en el fondo. Sí. Ya. Y había otra pregunta más. Sí, profe, ¿y cómo llegaron a calcular eso? ¿Cómo llevan a calcular eso? ¿En menos 9,8? Sí, En un experimento sencillo, yo dejo caer un cuerpo. Dejo caer un cuerpo, así como lo estoy viendo, en caída libre, y hago una tabla de posición versus tiempo y hacemos todo lo que hemos hecho hasta este curso. Calcular las posiciones, los distintos tiempos, las velocidades de los distintos tiempos y la aceleración. Y vaya a llegar al 9,8. Seguro que llegáis al 9,8. De hecho, ese es un experimento que uno siempre hace en el laboratorio de física, dejar caer cuestiones y grabarlas. Y se llega, ¿sí? No concretamente al 9,8, llega ahí como al 9,3, 9,2, pero estás en el orden, ¿sí? Y eso es suficiente para una experiencia con tan pocos puntos de control, así que está bien. ¿Sí? ¿Respondí la pregunta? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? sí. ¿Sí? Ya, bacán. Ya, pues entonces volvamos al problema que estábamos haciendo. Ya, voy a limpiar un poco la pizarra, ¿sí? Porque voy a escribir para acá. Y lo primero que me gustaría preguntarles a ustedes, en este contexto de un problema de un cuerpo que se mueve en el contexto de la Tierra, en el campo gravitacional de la Tierra, y solamente voy a estar analizando por ahora la información en el eje Y, olvidémonos ahora del eje X, porque el ejercicio que les voy a mostrar es movimiento parabólico, perdón, movimiento ascendente y descendente. Sí, o sea, solamente en el eje Y, ascendente y descendente. ¿Sí? Solo en el eje Y. ¿Sí? Yo les pregunto, entendiendo que la única aceleración que existe es la aceleración de gravedad, el movimiento que experimenta ese cuerpo, ¿cómo va a estar tipificado? ¿Como movimiento rectilíneo uniforme o como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Se lo estoy preguntando a ustedes. ¿Cuál de los dos es? Acelerado. Acelerado, listo. ¿Y por qué les hago esa pregunta? Porque es lo primero que ustedes deben preguntarse para resolver un ejercicio. Identificar cuál es el marco teórico que voy a utilizar para enfrentarlo, po. Y esa es la primera pregunta que uno se hace. ¿Qué tipo de movimiento es? Desde los que tengo tipificados, ¿ya? Entonces ya entendemos que el movimiento es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros tenemos tres ecuaciones, que yo las voy a escribir rápidamente, ¿sí? Aceleración es igual a delta V partido por delta T, que es lo mismo, esta ecuación es la misma que decir B de T es igual a B sub 0 más A por T. ¿Sí? ¿Se habían percatado que era la misma ecuación? Se lo estoy preguntando. Esta ecuación es la misma que está acá abajo. ¿Se habían dado cuenta de No, no eso? había prestado. Pero ahora, ¿lo vieron que es lo mismo? ¿O no lo ven todavía que es lo mismo? ¿Puedes explicarla así Profesor, como pero ¿por qué es lo mismo y Sí, se va porque ocupa los súper rápido, mismos súper rápido, términos, mira. ¿cierto? Mira, sí, pues mira lo que estoy haciendo. Fíjate.
Esto de delta B es esto. En particular lo estoy haciendo en el instante 0. Delta T es esto, pero en particular T0 vale 0. Ya, pues entonces ahora paso este T para acá multiplicando, me queda el A por T, paso el B sub 0 para acá sumando, y me queda B sub T igual a B sub 0 más A por T. ¿Se habían dado cuenta Pero de eso eso? ya está despejado, esa es la diferencia nomás. Sí, pues, exacto. Eh, Pero es ya. importante darse cuenta que está despejado. Por eso en el colegio nos enseñan el binomio cuadrado y todas esas cuestiones que hay miles de memes que dicen que no sirven para nada. Es para esto. Para darte cuenta del modelamiento así, straightforward, rapidito. ¿Ya? ¿Lo vieron? ¿Para borrarlo? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, bacán. Entonces voy a dejar esta ahí para que nos acordemos nomás. Pero esta acá gigantesca la borro. Ya, pues y la otra ecuación que tenemos es la que nos dice que es cuadrático. ¿Y que es el x de t? Igual a x0 más b sub 0. Perdón, estamos trabajando en el eje Y, lo siento. Aquí debería ser eje Y, eje Y, eje Y. Ya, ¿por qué le estoy colocando hasta ahí? Porque vamos a analizar un movimiento en el eje Y, ¿ya? Por eso le estoy colocando todas esas Y, para que nos acordemos. ¿Ya? Voy a borrar aquí. Y coloco la otra ecuación, que sería el I de t, que no hay pérdida de generalidad con cambiar las letras, va a ser igual al I sub 0 más B sub 0 I, porque estoy trabajando solo en el eje Y por el tiempo, más un medio de A t cuadrado, porque es movimiento rectilíneo uniforme. Pero en mi contexto de la gravedad, ese A vale menos 9,8. Entonces lo voy a volver a escribir ahora acá abajo con rojo para para tener como la misma idea que estábamos haciendo abajo. Y tenemos acá. Entonces, fíjense que más la tercera ecuación que les pedí de tarea que le hicieran ayer, ayer fue o no, que hicieran la tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente Ayer. acelerado, antes de ayer, tienen que hacerlo, ¿ah? La tercera ecuación yo no la voy a ocupar porque no me gusta, pero se ocupa harto en la resolución de problemitas de carritos que chocan y cuestiones así, ¿ya? Con esas dos ecuaciones podemos hacer todo. ¿Sí? Y acá, perdón, voy a colocar menos G, pero entendiendo que G vale 9,8. ¿Ya? Ese es un típico error. En la literatura uno escribe menos un medio de G por T cuadrado. Pero tú ya le sacaste el signo menos al G, porque estáis trabajando solamente en la coordenada Y. Y la coordenada Y es la que lleva el signo menos en la aceleración. ¿Ya? Esos son problemas en la forma en la que se escribe. Ya, pues entonces vamos a un problema cualquiera. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que yo tengo que hacer? Voy a tener un objeto, ¿cierto? Que lo dejo caer en caída libre. ¿Sí? En caída libre. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer si es que, por ejemplo, estoy interesado en determinar cuánto vale la velocidad del cuerpo, ¿cierto?, en el punto más bajo? Yo tengo un La cuerpo y lo masa. dejo caer y les pregunto, ya, ¿la masa? ¿La masa es una cantidad importante en este tipo de problemas? No. No. El compañero dijo sí. ¿Por qué? O sea, No. en mi contexto de la gravedad de la Tierra, claro, es súper distinto si yo dejo caer un papel, así dejo caer un Pero, lápiz. no, O sea, no, yo no, lo no, veo, ¿cierto? no es Sí, tiene que distinto, es ver con por la el fricción. roce del aire. Ya, La pero, posición ya, inicial. perfecto. Es que fíjense que la pregunta que hizo el compañero es súper buena porque nos está ayudando a modelar. O sea, el compañero dijo, ¿sabes que la masa es un valor? Yo te digo, ¿sabes que sí? La masa es un valor, pero más que la masa tiene que ver con la forma, ¿sí? Porque recuerda que masa es densidad por volumen, po, y ese volumen es forma, po. Que el volumen es la forma de la cuestión, ¿ya? Entonces, también puede aparecer, pero en el modelo que yo estoy pensando, y eso es lo que quiero recalcar, estoy pensando en que no hay aire. En mi problema no hay aire. En mi problema solamente está la aceleración de gravedad, tengo el piso que me permite indicar para dónde apunta la gravedad y tengo un objeto que deje caer. Eso es lo que yo tengo. Me tengo que abstraer de todo lo otro porque si no el modelo se coloca muy complicado. ¿Ya? Entonces, espero haber resuelto esa dificultad, que es muy normal que aparezca, que la gente piense que es la masa, porque la masa, claro que nos da distintas cosas. Pues si dejo caer una pluma, es distinto dejar caer una piedra. ¿Sí? Pero más que con la masa es con la forma y con cómo esa forma interactúa con las otras partículas que están en el aire. Pues ya eso ya es otro cuento. Escapa de este curso, pero sí podemos entenderlo con las variables de este curso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para resolver ese ejercicio? Entendiendo que dejé caer algo desde una altura h y que estoy interesado en conocer cuánto va la velocidad en el punto más bajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay que
Tiempo. Eso. No, pues saber la velocidad inicial que tiene el objeto. Ya, perfecto. Es cero porque es caída libre, ¿no? Sí, es cero Pero porque es sería caída cero. libre. Perfecto. Entonces voy a Esa es anotarlo la- aquí. La Ok. velocidad inicial en el eje Y vale 0. Excelente respuesta. Porque eso es lo que pasa. Como lo dejo caer, cae desde el reposo. ¿Sí? Y fíjense que justo cuando yo lo dejo caer, como la aceleración de gravedad siempre está activa en la Tierra, yo lo suelto y la gravedad lo tira al tiro para abajo. Entonces por eso empieza a caer. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que yo realmente necesito tener antes para poder resolver el ejercicio? Claro, la velocidad igual cero es un dato importante, pero ¿qué es lo primero que debo hacer yo? Profe, ¿qué quería saber? ¿Saber la Quiero saber distancia la que velocidad. recorrió No, 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 o la no. Quiero velocidad saber baja la velocidad en el punto más bajo. con la que llegó? Ah, ya. Sí, la velocidad en el punto más bajo. Eso quiero saber. Para el- ¿Qué es lo otro que me la falta? altura. ¿Qué es lo que debo hacer yo antes para poder resolver el ejercicio? Yo. ¿Quién es el yo aquí en mi problema físico? El observador. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Ya estoy mirando la cuestión, pero ¿qué es lo primero que debo hacer? Plantear qué cosa en mi sistema físico. La Empieza ecuación, con cis y termina con tema. ¿Qué tengo que hacer? el sistema de coordenadas. Sistema, exacto. Debo definir el sistema de referencia. ¿Por qué? Por lo que voy a hacer ahora. Porque si yo elijo el sistema de referencia aquí, la posición inicial en el eje Y vale 0. Mientras que la posición final en el eje Y vale menos h. Si yo elijo el sistema de referencia acá abajo, la coordenada inicial vale, perdón, la coordenada final, perdón, la coordenada inicial, eso quería decir, vale h y la coordenada final vale 0. ¿Se dan cuenta cómo muda esta cosa? ¿Se Sí. dieron cuenta? Ya. Y eso es súper importante, porque así como muda esto, también muda los signos de la velocidad. Porque si yo elijo, ¿cierto? A ver, déjenme pensarlo bien. Eso, la velocidad apunta para abajo. No, la velocidad, no me pesquen, porque iba a decir algo que no era verdad. ¿Ya? Pero fíjense cómo este ordenamiento. ¿Sí? ¿Alguien se fue o me caí yo? No, alguien se fue. Este No. ordenamiento, ¿sí? Me fija valores en la ecuación, po. Entonces ahí es donde empiezan las complicaciones. Y este punto es súper importante porque con esto, entiendo esto, esta complicación va a desaparecer. Cuando a mí me dicen, profe, pero el signo de la gravedad es positivo o negativo. No tiene que ver con el signo de la gravedad. La gravedad siempre vale menos 9,8. Esa visualización de positivo y negativo tiene que ver con cómo yo fijo el sistema de referencia. Y eso es lo que probablemente nunca nadie les comentó. ¿Ya? Entonces, déjenme ver qué hora es. Ya. Hagamos una cosa. Yo con este problema di todas las características del movimiento tipo caída libre, ¿ya? Entonces, me gustaría terminar esto y irme directamente al movimiento parabólico para calcular las ecuaciones importantes y con eso nos vamos al receso. Y a la vuelta hacemos los tres ejercicios. Uno de parabólico que voy a buscar y uno que puede ser el mismo que les mandé. Podemos resolver las pruebas incluso, las que les compartí ayer, y hacemos uno después de caída libre, ¿ya? Entonces, eso quiero hacer ahora. Entonces, antes de pasar al parabólico, ¿les quedó clara la idea del movimiento tipo caída libre? O sea, ¿cuáles son los puntos importantes? ¿Cómo me debo fijar los distintos sistemas de referencia? ¿O cómo esos sistemas de referencia que yo elijo finalmente me dan distintos signos para los valores iniciales de la altura? ¿Les quedó clara esa idea? Tengo una duda, profe. Dale, cuenta. Si escojo que la posición inicial sea 0 Ajá. y que la final sea menos h, Ujú. el resultado sería igual como si eligiera que la posición inicial es Sí, h y la otra es 0. sí, sí, Ya, sí. Sin ningún problema. De hecho, después lo vamos a hacer, para que me creas. ya. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer ese cálculo, po, de calcular la cuestión al revés, a ver qué pasa. ¿Ya? Sí, lo vamos a hacer, despreocúpate. Ya, pasemos al otro caso. ¿Sí? Movimiento parabólico. Y aquí en el movimiento parabólico, yo tenía un mono, ¿cierto? Sí, pero ese mono está muy chico. ¿Cómo puedo hacerlo? Ah, ya se me ocurrió. Va a ser una doble trampa. Vamos a tomar este mismo mono
y lo vamos a analizar, ¿ya? Y primero vamos a hacer la lectura desde lo que estamos observando y después a partir de eso vamos a escribir los vectores y vamos a ir dando forma a las ecuaciones y no se van a dar ni cuenta y van a calcular todo lo del movimiento parabólico. Entonces, déjame agrandar esta cuestión hasta ahí nomás. Voy a hacer una trampa. Esto es como de hacker malo. Esto es como de hacker de cuarta. Control Z. Voy para atrás. Y esperemos que funcione. Ahí sí que sí. Ya. Entonces, vamos a esto. Movimiento parabólico. El movimiento parabólico tiene la característica de que por construcción, y esto es importante, por construcción y por las características propias del sistema físico, es la suma de un movimiento rectilíneo en el eje X más un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. Ya, pues entonces, ¿cómo yo me imagino que este vector posición, que de ahí vamos a partir a hacer todo, que este vector posición es un movimiento rectilíneo uniforme en el eje Y más un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en J? Ya, y aquí les voy a contar algo que tiene que ver más adelante con la conservación del momentum lineal, pero es importante que lo diga ahora, ¿ya? Porque si no, no va a quedar clara la cuestión. Cuando uno toma un objeto, ¿ya? Y lo lanza, el análisis que yo estoy haciendo ahora del movimiento parabólico es justo cuando yo ya lo solté, ¿ya? Mi mano no tiene ninguna, no afecta de ninguna manera, ¿cierto? Desde el punto de vista de las aceleraciones y del modelo matemático que estoy planteando, la trayectoria del cuerpo. Porque es justo cuando lo solté. O sea, yo ya no estoy en contacto con mi mano. Entonces, fíjense, no sé si me están viendo, ¿ah? Pero solté la piedra, acá está la piedra, está en mi mano, la solté. Justo en ese momento, lo único que tiene el cuerpo es una velocidad inicial, ¿sí? Lo único que tiene es una velocidad inicial y por supuesto que tiene la aceleración de gravedad que lo está afectando. Pero en el único momento, en la única parte donde esa aceleración de gravedad afecta es en el eje Y. Por eso en el eje Y es acelerado. Y por eso en el eje X es rectilíneo uniforme, porque en el eje X no le afecta nada. Ese es el modelo matemático que está detrás del movimiento rectilíneo, el movimiento parabólico, y por supuesto que se aleja de la realidad. Porque si yo estoy en el contexto de la Tierra y no sé, voy a inventar algo, quizás no es el mejor ejemplo, pero está soplando el viento y yo lanzo una cuestión, yo sé que no va a ser una parábola perfecta, pues yo sé que va a haber así, va a haber una diferencia, claro, porque hay otras cosas que están afectando. Pero eso es lo que pasa en la realidad por los efectos de los roces, ¿sí? Pero insisto, en el modelo esta cuestión funciona súper bien y la carrera armamentista para la Segunda Guerra Mundial lo utilizó, pero a muerte, hasta el día de hoy se utiliza. Y funciona súper bien porque las velocidades, y aquí está el dato técnico, las velocidades de los proyectiles es mucho más alta, ¿cierto?, que la resistencia propia. Estoy comparando dos cantidades físicas que no son comparables, pero lo que quiero decir es que el roce que hay no va a frenar nunca la bala. Es como que la bala no lo siente, pasa nomás. Eso se llama roce cinético. Ya lo vamos a ver cuando vemos leyes de Newton. Pero eso es lo que pasa. Ya, pues entonces démosle forma. Porque para darle forma a esto tenemos que escribir las ecuaciones en forma explícita. Y el movimiento rectilíneo uniforme va a ser x0 más b sub 0x por t en y más y sub 0 más b sub 0y por t menos un medio de gt cuadrado en j. Ya, esa es la ecuación. Y esa es la forma general del movimiento parabólico. Lo que voy a hacer ahora es resolver el movimiento parabólico estándar, que es este que les estoy mostrando en el dibujo, ¿ya? Este que parte en una altura y termina en la misma altura. ¿Qué significa eso? A ver si me pueden ayudar. ¿Cuánto vale el valor de x0 y de y sub 0 en mi problema? ¿Cuánto vale en este contexto del movimiento parabólico estándar? Cero. ¿Cuánto vale x0? x0 Cero. vale 0 y y sub 0 vale 0. Entonces voy a escribir b sub 0y en y más, déjenme hacerlo así ordenadito, b sub 0y por t menos un medio de g t cuadrado en j.
Entonces, ¿qué es lo que me falta a mí ahora? Aquí me equivoqué, ¿ah? Acá hay un X, no un Y. ¿Qué es lo que me falta a mí ahora para seguir escribiendo esa ecuación? La Determinar velocidad inicial. cuánto vale la velocidad inicial. Justo. Determinar, súper bien. Determinar las velocidades iniciales. Resulta de que en este modelo que estoy aplicando, la velocidad también tiene dos componentes. Una en el eje X y otra en el eje Y. ¿Cuánto vale la componente en el eje X dada la información que aparece en el dibujo? ¿Alguien podría decírmelo? ¿Cuánto vale la componente del eje X? ¿Sí? Y voy a hacer un suma a esto, porque caché que no me entendieron la idea, pero yo estoy seguro que voy a hacer un suma a esto y van a cachar. Voy a hacer un zoom. ¿Sí? Fíjense lo que voy a hacer. Tengo el plano cartesiano, tengo la curva, que ojalá me quede bien. Tengo la curva, ¿cierto? Y fíjense que lo que me están pidiendo aquí es determinar la velocidad inicial. Y la velocidad inicial es la velocidad en un solo punto, po, porque es en el inicio. ¿Qué tipo de velocidad es esa? ¿Promedio o instantánea? Instantáneo. Instantánea. ¿Cómo se dibuja una velocidad instantánea? Es la tangente. Tangente a la curva. Entonces, fíjense. ¿Cómo se dibuja eso para cachar cómo se calcula una recta tangente? Y lo voy a dibujar con verde. ¿Ah? Ahí. Ahí. Entonces, dada esa, fíjense lo importante, dada esa característica que hemos implementado, ¿sí? Yo ahora, sin pérdida de generalidad, voy a hacer aquí con otro color, voy a complicar aquí, para abajo, se ve súper mal, lo siento, y para el lado. ¿Sí? Entonces lo que tengo es un triángulo. Armé un triángulo. Que por favor ese triángulo solamente es válido ahí, al comienzo, en la velocidad instantánea. No tiene nada que ver en ninguna otra parte. Porque he visto después alumnos que me resuelven problemas con puro Pitágoras de movimiento parabólico y no. ¿Ya? No lo hagan. Es solamente este análisis al comienzo. ¿Ya? Donde lo que estoy interesado yo en buscar es la forma del vector velocidad, pues, porque resulta que este es el vector velocidad completito. Este es el ángulo, ¿cierto? Que aparece acá entre el eje X y el vector, que es θ. Por lo tanto, esta cosa que está aquí sería b sub 0 x. Esta cosa que está acá sería b sub 0 y. Entonces ahora les vuelvo a preguntar. Dada esa información, ¿usted sabría cómo calcular b sub 0 x? ¿Se les ocurre? Sí, po. ¿Cómo sería? Habría que saber el ángulo y ¿Ya? alguna de las dos velocidades. El ángulo vale θ. Ah, no, pues Y sí, po. y la velocidad es b sub 0. Ah, Entonces, fíjate, tenían la respuesta ahí, ¿eh? Claro, es el vector velocidad el que vale 0, pero lo que yo necesito para responder esto es el módulo, porque necesito el largo. ¿Sí? Quiero contarles todo. Entonces, ¿después qué digo? Bueno, coseno de θ es el adyacente, que es b sub 0x, partido por el módulo de la velocidad. Y seno de θ es igual a b sub 0y partido por el módulo de b sub 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora, esta ecuación que está aquí, se empieza a parecer a la ecuación que aparece en los libros, porque te la tiran así, ¡pah! Entonces nosotros la calculamos, po. Sabemos de dónde viene. ¿Sí? Y esto sería módulo de b sub 0, coseno de θ por t, en i, más módulo de b sub 0, seno de θ, t, menos 1 medio de g, t cuadrado. Entonces ahora me voy a ir acá, voy a escribir el vector r de forma ordenada, ¿sí? Lo mejor que me pueda. Este es b sub 0 aquí ya, perdón. Ahí. Entonces, tenemos, ¿cierto? La ecuación de movimiento, que es lo que nos permite determinar todo,
¿cierto? Para el movimiento parabólico. Entonces ahora calculemos todas esas cuestiones que nos enseñan en el colegio. Vamos a calcular la altura máxima, el tiempo de altura máxima, el alcance máximo, ¿cierto? Y el ángulo máximo, que es algo que les voy a contar después. ¿Sí? Y todo lo vamos a hacer desde esta ecuación, que está acá arriba. Que la voy a copiar para empezar a calcular. ¿Me van siguiendo, chicos, hasta ahí? ¿Voy bien? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna consulta? Antes de que nos vayamos al break. Porque me quedan 4 minutos y en 4 minutos hago todo lo que falta. Pero la pregunta es, hasta aquí, ¿se entendió bien cómo construir el vector desplazamiento? El vector posición, perdón, para el parabólico. Necesito confirmación. Sí, vale, Pablo. Entonces, calculemos. Altura máxima. ¿Cuál es la condición física que nosotros implementamos para la altura máxima? ¿Qué pasa en el punto de altura máxima? Velocidad cero. ¿Qué velocidad vale cero? ¿Todas las La, velocidades? no, la de Y. Solo la velocidad en el eje Y, ¿sí? En el eje Y. Entonces, la velocidad en el eje Y, en el punto de altura máxima, vale cero. Ya, pues entonces yo les pregunto, ahora, ¿cómo calculo una ecuación de velocidades para esta cosa que está aquí? En particular en el eje Y. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Antes de calcular cualquier cosa. De hecho, permítanme borrar esto y voy a calcular lo otro. ¿Sí? Si yo quiero calcular ahora las velocidades en cualquier momento, lo que hago, ¿cierto? Aquí es derivar. ¿Sí? Lo que hago es derivar respecto del tiempo. Fíjense que todo esto que está aquí, porque se pueden estar complicando, es un número. Porque la variable de derivación es el tiempo. Entonces la derivada de b sub 0 coseno de teta por t va a ser b sub 0 coseno de teta. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿No? Coseno de teta. Lo cual tiene mucho sentido porque en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante y esto es una velocidad constante. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda, querida, acá? Esta sería la velocidad en el eje Y. Que fíjense que este número es constante menos g por t. Ah, justo recuperamos la ecuación de la recta. Ahí tienen que ustedes verlo después y se dan cuenta que la ecuación de la recta donde la pendiente es menos g. Y ahora voy a calcular la aceleración. Derivando de nuevo esto. ¿Y cuánto vale la derivada de una constante? Cero. Ah, tiene mucho sentido porque la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme es cero. ¿Y cuánto vale la aceleración en este movimiento? Veamos, po. Esto de aquí es constante, así que hay un cero y la derivada de esto es menos g. Entonces recuperé la información de lo que estábamos diciendo al comienzo. ¿Ya? Bueno, una vez hecho esto, ahora es mucho más fácil hacerse la pregunta de la altura máxima. ¿Sí? Porque en el punto de altura máxima, perdón por el perro, se puso acuático, quiero copiar esto. ¿Ya? En el punto de altura máxima, la velocidad en el eje Y, en el tiempo de altura máxima, fíjense que lo estoy escribiendo, sí, porque es en ese tiempo, en el tiempo de la altura máxima, estoy en la altura máxima, ¿sí? Vale 0. Entonces, voy a tomar solamente la información en el eje Y, P sub I de t, de acuerdo a lo que estoy viendo, es B sub 0 seno de teta menos G por t. Entonces, lo que voy a hacer ahora es reemplazar el tiempo de altura máxima en mi función y evaluar. Voy a tener esto. P sub I, tiempo de altura máxima, va a ser igual a B sub 0, seno de teta, menos G, tiempo de altura máxima. Este número de acá es idénticamente a 0, porque es la condición de altura máxima. Entonces, fíjense lo que acabo de obtener.
Acabo de obtener que para el caso del movimiento parabólico estándar, el tiempo de altura máxima va a ser igual a esa cuestión que está ahí. Que probablemente su profe en el colegio se las contó. Así, toma, ahí está la ecuación de altura máxima. ¿Sí? Sigamos. Porque este movimiento es tan simétrico, y voy a copiar esto. Fíjense lo que voy a hacer. ¿Dónde está el corte corta? Acá está el corte corta. Voy a copiar esto, que es el tiempo de altura máxima. Y resulta de que el tiempo de altura máxima es el tiempo que yo demoro en ir desde el comienzo del movimiento parabólico a la mitad del movimiento parabólico. O sea, el tiempo que demoro en ir de aquí a acá. ¿Sí? Ese es el tiempo de altura máxima. Por lo tanto, 2 veces el tiempo de altura máxima, en este caso que es simétrico, y vuelvo a insistir, es solamente para este movimiento parabólico, para el estándar. ¿Sí? En ese caso, el tiempo de vuelo máximo, o sea, el tiempo que demora en ir la partícula de cuando parte a cuando llega, que le voy a colocar aquí tiempo de vuelo máximo, va a ser igual a 2 veces el tiempo de altura máxima. O sea que eso es lo mismo que decir que vale 2 veces P sub 0 seno de teta partido por G. ¿Sí? Entonces, fíjense, conozco la altura máxima, porque ahora que tengo el tiempo de altura máxima, reemplazo el tiempo en la ecuación de posición y tengo el valor de la altura máxima. ¿Sí? De hecho, lo puedo hacer. Lo voy a hacer ahora. ¿Sí? Con ese tiempo de altura máxima, lo multiplico por 2 y tengo el tiempo de alcance máximo. Entonces, ahora que tengo los tiempos de la altura máxima y el tiempo del alcance máximo, puedo calcular la altura máxima y puedo calcular el alcance máximo. Esa es la idea. ¿Cómo hago eso? Tomando esta ecuación, la primera, y reemplazando los tiempos. ¿Sí? Reemplazando directamente los tiempos. Eso se los voy a dejar de tarea. ¿Ya? Porque en realidad está resuelto en las guías y no quiero pasarme tiempo porque ya me he pasado 3 minutos para que nos vayamos al break y a la vuelta vamos a retomar estos ejercicios y vamos a hacer 3 ejercicios. Vamos a resolver un ejercicio de movimiento tipo caída libre, completito, y vamos a hacer el cambio de sistema de referencia para que vean que da lo mismo. Y vamos a resolver un ejercicio parabólico solo, que es el problema de la jirafa. Y después vamos a resolver el problema de el cohete, ¿cierto? Que se encuentra con la pelota para que veamos un problema de 2 sistemas físicos que finalmente se van a encontrar. ¿Ya? Eso. ¿Qué pasó, Tomás? Estáis chato. Tiene cara de aburrimiento. Lo siento, pero así está. No, Ya. me ¿Sí? explotó el cerebro. Ah, ya. Pero, ¿me hago entender o no? ¿Está claro cómo voy ¿Profe? sacando las cosas? Dime, Pedro. Entonces, así como por ejemplo, derivando las ecuaciones iniciales y sacando hartas cosas, se pueden sacar hartas fórmulas, ¿cierto? Ujú. Sí, exacto, po. O sea, lo importante, tú con las primeras 3 ecuaciones, que son con las definiciones de las variables cinemáticas, puedes calcular todo. O sea, de hecho, yo siempre lo he mostrado así. Parto de la definición, las condiciones físicas, llegamos al resultado. Y todas se pueden hacer integrando y derivando. Por eso es tan importante saberlo, ¿cachai? Ya, pues, dejamos la parte de aquí. En la primera parte hasta aquí voy a cancelar la grabación y nos encontramos.